Primero que nada, agradecerle su presencia en este curso. Quiero dar la bienvenida a dos expertas, la maestra en ciencias Lisbeth Moreno Loaesa, a quien agradezco mucho estar coordinando esta sesión. Muchas gracias, Lisbeth, por estar con nosotros. Y a la maestra Donají Verónica Gómez Velasco. Ambas prepararon estos temas para poderlos compartir con ustedes y discutir cómo es el tratamiento no farmacológico en el paciente con enfermedad crónica, que como podrán darse cuenta, pues son parte de los cambios en el estilo de vida que son más difíciles de lograr, de tal manera que si trabajamos en conjunto con un equipo multidisciplinario, que incluya no solamente el médico general, el médico internista, el médico endocrinólogo, sino también se pueden asesorar y pueden hacer equipo con nutriólogas e inclusive psicólogas, como vamos a ver más adelante en todos los módulos, estaríamos ofertando un tratamiento integral al paciente. Así es que muchísimas gracias, maestra Lisbeth, por estar hoy y me voy a permitir compartirles que la maestra Lisbeth es licenciada en nutrición y maestra en ciencias que tiene un enfoque sobre todo en epidemiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está estudiando actualmente el doctorado a punto de concluir en ciencias por la misma universidad y trabaja activamente en todos los protocolos y procesos de prevención en diabetes desde el primer nivel de atención mediante la colaboración de varias instituciones, participa en conjunto con la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud Pública, la Universidad de San Francisco en California. Todo esto con la finalidad de tener una evaluación completa de pruebas diagnósticas para identificar a los sujetos prediabéticos, los que están en riesgo de tener diabetes, a los sujetos que padecen prediabetes, con métodos no invasivos y actualmente también estudia la utilidad de la telemedicina para el manejo y el control de pacientes con diabetes durante este aislamiento social por la infección de SARS-CoV-2. Entonces, agradezco mucho tu participación, Lisbeth, es toda tuya la presentación, como tú indiques, interactiva o al final dejas las preguntas para todos. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, doctora, por esta introducción. Pues bueno, como lo mencionaba la doctora Ivette, mi nombre es Lisbeth, de formación soy nutrióloga y en este caso clínico vamos a hacerlo de forma dinámica. Como ustedes prefieran, si surgen dudas respecto a la presentación, pueden mandarlo a través del chat y la maestra Donají me va a ayudar a poderles dar respuesta a estas preguntas para tener una presentación un poquito más fluida. En dado caso de que alguien quisiera hacer alguna pregunta un poquito más abierta o externando al grupo, con gusto podemos interrumpir la presentación, dar una respuesta y seguimos con el caso clínico. En dado caso que sea una pregunta muy, muy extensa, pues siempre vamos a tener la opción de hacer las preguntas a los expertos para que por ese medio podamos dejarles links que puedan revisar la bibliografía o dar una respuesta un poco más amplia. Entonces tenemos esas tres opciones para poder entablar una adecuada comunicación durante esta presentación. Bueno, sin más, pues me gustaría comenzar con la presentación del tratamiento no farmacológico en las dislipidemias. Entonces, dando inicio, vamos a... Esta presentación está enfocada 100% a un caso clínico. Vamos a ir abordando estrategias que podemos implementar en primer nivel de atención, en segundo nivel de atención o inclusive en áreas donde estamos dedicados a la investigación para poder pues abordar de forma correcta a nuestros pacientes. Entonces, dando introducción al caso clínico, en la ficha de identificación tenemos que se trata de una paciente de 62 años que trabaja en una fábrica de bolsas sintéticas y es del nivel socioeconómico bajo. Evaluando los antecedentes heredofamiliares de esta paciente, podemos ver que desde los abuelos tenemos presencia de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, hipertensión, también tenemos eventos de infartos por parte de los abuelos paternos, por parte de los abuelos maternos, vuelve a aparecer diagnósticos de diabetes e hipertensión arterial y aquí también ya hacemos
ya podemos ver desde esta parte la presencia de dislipidemias. En cuanto a los padres, tienen diagnóstico de prediabetes, madre con hiperlipidemia, obesidad y prediabetes, y hermanos refieren todos cursar con hipertrigliceridemias. Entonces, desde aquí podemos ir evaluando que este paciente tiene antecedentes heredofamiliares de, pues, tanto de diabetes, hipertensión y dislipidemias, que podríamos evaluar si conforme va pasando el caso clínico, vamos teniendo más información, o conforme evaluamos el expediente clínico, si se trata de una dislipidemia primaria o secundaria. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos de esta paciente, en los hábitos higiénicos dietéticos, pues podemos observar que es una paciente que realiza 3 comidas al día, no tiene horarios fijos, con periodos prolongados de ayuno, y reporta un elevado consumo de hidratos de carbono simples a través del consumo de jugos, refrescos y aguas de sabores, además de que también consume golosinas, y también tiene un alto consumo de grasas saturadas y grasas trans a través de comidas fritas, chocolates y margarinas. Entonces podemos ver desde este inicio que es una dieta pues no muy saludable, no cumple con las características de una dieta correcta, y podemos ir dándonos una idea de lo que vamos a ir encontrando a través de la revisión de este caso. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, es una paciente con diabetes tipo 2, con 20 años de evolución. Al inicio del expediente clínico, pues no reportaba complicaciones agudas y se encontraba bajo control, con una hemoglobina de 7 y glucosas de 125. En cuanto al esquema de tratamiento para su diabetes, estaba con metformina de 850 cada 12 horas, y ya presentaba complicaciones crónicas como neuropatía sensomotora distal y sin complicaciones oftálmicas ni nefropatía. La paciente también tiene diagnóstico de hipotiroidismo. Tiene hipertensión arterial desde el 2018 y también cursa con un trastorno de ansiedad generalizada más un trastorno depresivo mayor, y se encuentra actualmente bajo tratamiento para cada una de sus patologías. No niega haber tenido cirugías u hospitalizaciones previas. En cuanto al padecimiento actual, al principio de este año, la paciente acude a consulta subsecuente con su médico familiar para tener un control de su diabetes, y manda estudios de laboratorios, y el médico, al revisar sus laboratorios, se da cuenta que tiene alterado el perfil lipídico e inicia el tratamiento farmacológico. Entonces empieza con bezafibrato y atorvastatina, y encontramos que los valores de laboratorios pues se encuentran alterados principalmente en los valores de triglicéridos con 1200 de valor, ¿no? Lo que nos hace referencia a una hipertrigliceridemia extrema. La paciente vuelve en septiembre de este año y se refiere al paciente con el nutriólogo debido al padecimiento con los triglicéridos. Entonces, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico médico y el tratamiento, pues es una hipertrigliceridemia extrema con tratamiento farmacológico para su dislipidemia, para la hipertensión, para la diabetes, para su hipotiroidismo y su depresión. Sin embargo, en este tipo de pacientes y en las dislipidemias, el apoyo nutricional es muy importante para poder acompañar un seguimiento adecuado, además del tratamiento farmacológico. Entonces, vamos a referirnos sobre todo a la evaluación nutricional. La evaluación nutricional tenemos un ABCD, en el cual el A mide los aspectos antropométricos. Vamos a poder evaluar, dependiendo de las herramientas que tengamos en nuestro medio de trabajo, la composición corporal, ya sea a través de un indicador muy fácil de obtener, que es el índice de masa corporal, hasta evaluaciones un poquito más complejas si tenemos aparatos un poquito más sofisticados, como una bioimpedancia eléctrica, o si tenemos las habilidades para hacer plicometría. Entonces, dependiendo de cada uno de nosotros y los medios que tengamos, podemos hacer una evaluación antropométrica. En cuanto a los valores bioquímicos, que corresponde a la B, pues es en el caso del personal médico, está más que cubierto. En cuanto a clínicos, vamos a tratar de buscar una evaluación de signos y síntomas para poder hacer una evaluación completa de cómo se presenta el paciente.
Y por último, la evaluación dietética. Para la evaluación antropométrica de nuestro caso clínico, podemos encontrar que de estatura era una paciente que medía unos 60, con 77 kilos, con un índice de masa corporal, que en este lado les pongo la fórmula para poder calcularlo. Era una paciente que cursaba con obesidad tipo 1, la circunferencia de muñeca que nos ayuda a evaluar la complexión del paciente. El peso mínimo estimado para esta paciente, que es con esta fórmula que aquí les pongo en la parte de fórmula, era de 47.36 para un peso saludable y un máximo de 63.79, lo que nos da la referencia que este paciente tiene 13, casi 14 kilos sobre el peso máximo considerado como saludable. Si podemos hacer un poco de evaluación hasta aquí de nuestra paciente, pues desde un inicio referimos que la paciente pues presentaba horarios irregulares de comida y el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados pues tampoco nos ayuda a tener un peso favorable. Entonces vamos formando toda la historia de este paciente para ir evaluando y ver cuál sería como la forma más apropiada para dar un abordaje nutricional. Entonces, la circunferencia de cintura también nos dice que es de 105, con un riesgo sustancialmente incrementado para padecimientos cardiovasculares. En cuanto a la valoración bioquímica, pues el colesterol HDL se encuentra bajo, los triglicéridos, como habíamos visto, se encuentran muy altos, y en esta ocasión, en estos laboratorios, la paciente tiene una hemoglobina glucosilada de 9, lo cual nos indica un descontrol también en los niveles de glucosa, que va bastante acompañado con la elevación de los triglicéridos y que se relaciona también con la ingesta de los alimentos. En cuanto a la valoración clínica, presenta la paciente acantosis nigricans, apetito disminuido y saciedad temprana, problemas de deglución, se cansa muy rápido, cavidad oral con mucosas resecas y falta de piezas dentales, refiere diarrea y distensión abdominal y también tiene la presencia de jántomas. Ahora, una pregunta muy válida que podemos hacernos en esta parte, sobre todo para aquellos que no son nutriólogos de formación y que tienen bajo su cargo dar una orientación a los pacientes en cuanto a la forma de alimentación. Tenemos diversos métodos que podemos utilizar para poder hacer esto, dentro de los que tenemos poder utilizar un perfil de dieta habitual donde se describen los alimentos y bebidas que el paciente suele consumir y pues aquí le preguntamos a los pacientes cuáles son las opciones más comunes que ellos utilizan para comer. También tenemos el recordatorio de 24 horas que nos ayuda a hacer una recopilación del consumo de alimentos y bebidas del día anterior para evaluar qué tan variada es la dieta, qué tan suficiente podría llegar a ser. Sin embargo, este recordatorio de 24 horas para podernos dar más información necesaria para poder evaluar, necesitamos tenerlos de más de 2 días, de preferencia 3 días, para poder ir viendo qué tipo de alimentos consume, los horarios, etcétera, ¿no? Luego tenemos los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, el diario de registro de alimentos y bebidas y el diario de registros de pesos y medidas. Entonces, cada uno de estos nos va a proporcionar información de cómo es que nuestro paciente se está alimentando, la calidad de la dieta, la variabilidad que puede llegar a tener y dependiendo de qué es lo que nosotros queremos encontrar, pues va a ser el método que podemos utilizar. Entonces, yo aquí les traigo un ejemplo de una historia dietética y un cuestionario que se puede utilizar, que es, pues, lo podemos utilizar muy rápidamente en la consulta y que también nos va a dar información sobre las preferencias de los consumos, el consumo habitual de los alimentos, el tamaño de las porciones, tipos de preparaciones que son muy importantes, la percepción que tiene el paciente sobre su dieta, los horarios de alimento, los lugares habituales de comida y los alimentos que se consumen en reuniones, así como qué tanto recursos económicos se destinan para pues la selección de los alimentos. Entonces, en esta historia dietética, pues lo que se pregunta son estas cuestiones de cuántos días a la semana deja de consumir el desayuno, la comida o la cena y con qué frecuencia.
si acostumbra a consumir algún alimento en la calle, como desayunar, comer, que esto nos va a proporcionar información de si la paciente se está saltando comida, si la paciente normalmente acostumbra a comer en la calle y pues nosotros en la gran mayoría si podemos darnos una escapada a ver qué es lo que tenemos los puestos de la calle, pues podemos observar que no son comidas que pues sean muy saludables o muy equilibradas, ya que en su mayoría son alimentos fritos, capeados o que tienen un exceso realmente de grasa o hidratos de carbono. Entonces, se acostumbra a consumir colaciones, se acostumbra a ver la televisión cuando consume sus alimentos o si ha realizado algún tratamiento nutricional para controlar su padecimiento o lo ha suspendido sin terminar. Entonces, con estas pequeñas preguntas podemos ir completando esa historia que nos va a contar sobre qué cosas podemos iniciar a hacer las modificaciones en cuanto a alimentación. Otra parte de este cuestionario es poder evaluar los conocimientos del paciente. Un paciente que no tiene el conocimiento mínimo o el suficiente para poder hacer cambios, pues difícilmente va a poder adaptarse a ellos. Es importante iniciar con un proceso educativo en cuanto a alimentación para que el paciente empiece a generar conciencia y pueda llevar a cabo una selección informada de los alimentos. Entonces, en esta parte podemos pedirle al paciente que mencione 5 alimentos que consume comúnmente en fiestas o reuniones, que dé un ejemplo de desayuno, comida o colaciones saludables. Esto es importante, saludables, porque a lo mejor el paciente nos refiere, no, pues yo me como un tlacoyo en la calle porque es una opción más saludable que los tamales. ¿No? Pero no nos está diciendo el paciente que ese tlacoyito, que a lo mejor si lo hiciéramos en casa sin mucha grasa y con suficiente verdura y con la proteína suficiente, podría ser una opción saludable, pero cuando lo consumimos en la calle, pues realmente podemos observar que este alimento se encuentra frito. Entonces, algo que podría ser una opción saludable, por el método de preparación, pues ya pierde esa propiedad, ¿no? Entonces, el paciente sigue considerando, porque alguna vez algún nutriólogo o médico le dijo que eso era saludable, pero pues pierde de vista aspectos muy importantes como la preparación o el con qué está acompañando ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, con estos ejemplos vamos a poder ir evaluando también qué tanto conocimiento tiene nuestro paciente de lo que podríamos llamar una alimentación saludable. Y por último, podemos hacer preguntas sobre adherencia. Preguntarle cuáles fueron las principales causas por las cuales abandonó los tratamientos previos. Entonces, aquí también podemos conocer si el paciente abandonó los tratamientos previos por dinero, o porque no le explicaron bien, o porque le dieron menús muy rígidos, o porque simplemente decidió no quedarse a la consulta de nutrición o a la asesoría nutricional y pues definitivamente ni siquiera los inició, ¿no? Es importante indagar cuáles fueron los motivos de abandono. Entonces, ahora dándoles un poco más de herramientas sobre el enfoque nutricional, tenemos que primero evaluar cuáles son las modificaciones que podríamos hacer como parte de la terapia inicial de la dieta del paciente. Lo segundo, evaluar las modificaciones adicionales al estilo de vida que siempre van a ir enfocadas a la pérdida de peso y el inicio del ejercicio. Evaluar cuáles son los patrones dietéticos que mejoran el perfil de lípido y nosotros tener el conocimiento que ya hay patrones establecidos que pueden ayudar a este tipo de pacientes y en general a cualquier paciente que esté cursando con diabetes, dislipidemias, obesidad, hipertensión, porque pues se han estudiado ampliamente y se tiene evidencia científica de que tiene efectos benéficos. Dentro de estos patrones de alimentación, pues tenemos la dieta mediterránea, donde se fomenta el aumento de consumo de frutas, verduras, granos integrales, frijoles, semillas, nueces y aceite de oliva. Una parte que hay que tomar en cuenta también, que a pesar de que se fomente el aumento de este tipo de alimentos, la cantidad de alimentos siempre va a ser
muy, muy importante en este tipo de pacientes, porque a pesar de la fruta ser muy benéfica para ellos, pues también es un hidrato de carbono que si los consumimos en exceso va a influir en los niveles de triglicéridos que nuestro paciente esté, con el que el paciente esté cursando, así como en los niveles de glucosa en sangre. Entonces, podemos ir evaluando qué tanto, cómo es la calidad de la dieta del paciente y ver qué tanto podemos aumentar o disminuir, ¿no? Tener un consumo moderado de pescado y aves y una disminución en el consumo de productos lácteos y carnes rojas. También se tiene la dieta DASH, que consta de también aumentar el consumo de frutas, aumentar el consumo de verduras, de fibra y fuentes vegetales de proteína, tener un consumo moderado de productos lácteos que sean bajos en grasa, haciendo hincapié a los pacientes que los lácteos no son malos, pero sí es importante evaluar qué lácteo vamos a elegir al momento de mandar o prescribir un plan de alimentación o dar las recomendaciones nutricionales. También es importante disminuir el consumo de proteínas animales y el consumo de alimentos con exceso de grasas saturadas. Otro patrón de alimentación, otro patrón dietético, perdón, que podría ayudarnos a mejorar el perfil de lípidos son las dietas vegetarianas o con restricciones de carne. En esto es importante poder identificar las dietas veganas o vegetarianas, lacto-vegetarianas o lacto-ovo-vegetarianas, el cual es un tema bastante amplio que es importante pues destinar un tiempo específico para cada uno de ellos. Sin embargo, en esta presentación les estoy mencionando cuáles son los enfoques que podríamos implementar en esta clase de pacientes. Y por último, pues las dietas bajas en hidratos de carbono, donde hay dos tipos, donde se limitan a menos de 130 gramos al día de carbohidratos o menos de 60 gramos al día, pero estas dietas ya se consideran muy bajas en hidratos de carbono, lo que en especial este tipo de dietas va a ser muy buena para aquellos pacientes que estén cursando con hipertrigliceridemia y sobre todo hipertrigliceridemia severa o extrema. Y las dietas bajas en ácidos grasos trans. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que hemos de tener en este enfoque nutricional? Pues antes de recomendar una dieta o un patrón dietético específico, debemos evaluar las comorbilidades y las preferencias dietéticas de los pacientes, porque podemos tener pacientes a lo mejor que sí tengan una dislipidemia, pero no estén cursando con diabetes tipo 2, entonces podemos ahí hacer un ajuste un poquito a lo mejor más laxo en cuanto al consumo de frutas o al consumo de cereales, pero pues si también tenemos un paciente como es el caso de esta paciente que tiene diabetes tipo 2, que hemos evaluado que a través del tiempo también tiene un descontrol que puede estar relacionado si enfocamos a las fechas con el periodo de aislamiento social que estamos teniendo, pues podríamos evaluar cuáles son las cosas que se ven relacionados con el aumento de los triglicéridos y también el descontrol en la glucosa, ¿no? Entonces es importante no únicamente enfocarnos en un solo padecimiento, sino ver el contexto general y las comorbilidades que puede llegar a tener el paciente. Y los requisitos de reducción de lípidos, considerando los niveles elevados, ya sea de colesterol LDL o triglicéridos, o reducidos en ese caso sería tener valores disminuidos del colesterol HDL. Y si evaluamos ahora las consideraciones específicas de estos pacientes, pues tendríamos que revisar si el colesterol LDL es el que se encuentra elevado, hacer una reducción de ingestas de grasas saturadas y calorías totales. Si tenemos hipertrigliceridemia aislada, pues tendríamos que evaluar el prescribir una dieta baja en hidratos de carbono con una ingesta calórica total reducida también. Entonces, ¿cómo podemos traducir esto? Pues hacer una reducción total de los alimentos, evaluar de dónde provienen esas calorías totales y pues tratar de disminuir también la ingesta de carbohidratos que a continuación vamos a ver con el caso clínico, ¿no? Entonces, pacientes con sobrepeso, triglicéridos elevados y o colesterol HDL bajo, prediabetes y enfermedades de hígado graso, que a pesar de que suena una lista grande, pues cuando lo vemos en la clínica vemos que son padecimientos que normalmente van de la manita en cada uno de nuestros pacientes. En este caso podríamos evaluar la dieta mediterránea para poder hacer un enfoque multidisciplinario un enfoque para todas las comorbilidades que los pacientes pudieran llegar a tener.
Entonces, vamos a hacer una evaluación dietética de nuestro paciente, de nuestra paciente actual. Ajá. Nosotros implementamos para este caso clínico un recordatorio de 24 horas. Entonces, evaluamos el desayuno. Es importante preguntar siempre a qué hora se levanta el paciente, a qué horas hace su primer alimento para evaluar también cuánto periodo de ayuno puede llegar a tener. Entonces, la paciente nos refirió que comía 2 huevos a la mexicana y salchicha. Es bien importante hacer hincapié en cuánto de huevo, cuánto de salchicha, cuánto de los vegetales, porque en estas especificaciones que podrían pensarse que no son tan importantes, pues muchas veces se encuentra enmascarado cuál es la razón verdadera de dónde está el descontrol en cuanto a la calidad de la dieta, ¿no? Entonces, la paciente come 2 huevos a la mexicana con una salchicha, un jitomate pequeño, un trozo de cebolla y 2 salchichas de cerdo. 2 cucharadas de aceite, una taza de café. El café también es importante. Utiliza 2 cucharadas de Coffee Mate, sin endulzantes, 3 tortillas y un vaso de 240 mililitros de jugo de naranja tipo industrial y 6 galletas canelitas. Entonces, de colación, que la hace a las 2 de la tarde, es una Coca-Cola de 600 mililitros, es la tradicional, y una pieza de gansito. Entonces, una pieza de gansito. En la cena, que la hace hasta las 11:30, que desde el inicio habíamos evaluado que la paciente pues sí hacía 3 comidas con horarios irregulares, pero nunca, y también mencionábamos que era una dieta principalmente de alimentos ultraprocesados. Entonces tenemos que en la cena come 2 quesadillas fritas, una pieza de chorizo con papa y la otra de flor de calabaza con queso estilo Oaxaca, y vuelve a tomar otra Coca-Cola de 350 mililitros. A pesar de que podemos evaluar que no es una dieta muy variada, el principal consumo viene de azúcares simples como es el refresco de cola, el gansito, los pastelitos que son ultraprocesados, galletas. Entonces, desde aquí podemos evaluar e ir identificando que la elevación de sus triglicéridos también podría relacionarse al excesivo consumo de hidratos de carbono simple y también de alimentos ultraprocesados. Entonces, ahora, si hacemos un diagnóstico y objetivos nutricionales relacionados con la ingesta, pues podemos decir que la paciente con obesidad es una paciente con obesidad relacionada al exceso de ingesta energética, principalmente de bebidas azucaradas como refrescos, jugos, aguas de sabor, así como comidas fritas, capeadas, evidenciado por el porcentaje de adecuación y también por el recordatorio de 24 horas de alimento. Entonces, desde que hacemos un diagnóstico nutricional, vamos a poder establecer cuáles son los objetivos que vamos a tener con esta paciente. Se pueden hacer objetivos tan restringidos como poder calcular cuánto es lo que necesita, cuál es el requerimiento energético diario de esta paciente y poder ajustar las calorías y hacer una distribución, o si no estamos tan adentrados en este aspecto del cálculo de las calorías o la distribución de los macronutrientes, podemos iniciar evaluando cuáles son los alimentos que estamos excediendo se está excediendo el consumo de calorías, y empezar la negociación para hacer modificaciones que probablemente podrían verse como sencillas, pero que al momento de traducirlas a una constante a través del tiempo, pues van a significar una modificación importante a los estilos de vida y a la calidad de la dieta, ¿no? Entonces, otro de los objetivos también es identificar los alimentos con mayor aporte de colesterol y sustituirlos, disminuir paulatinamente el consumo de alimentos hipercalóricos, que es lo que les mencionaba, e iniciar actividad física como mínimo 15 minutos por día. Entonces, otra forma sencilla para poder hacer la intervención nutricia es la estimación de calorías, como les había comentado anteriormente. Entonces, para poder hacer una estimación rápida de los requerimientos energéticos diarios, podemos utilizar cualquiera de estas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, si es un hombre con actividad física normal o mujer físicamente activa, pues vamos a utilizar 30 calorías por kilogramo de peso al día.
En este caso, como es una mujer sedentaria que tiene más de 55 años, pues vamos a utilizar la fórmula de 20 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Y dependiendo de también si es una mujer embarazada en primer trimestre, segundo trimestre o lactando, son las calorías que vamos a poder utilizar para hacer este cálculo rápido. En el adulto mayor sano también tenemos otras opciones para hacer este cálculo basados en las cifras de índice de masa corporal. Y en el adulto mayor pues también tenemos algunas recomendaciones específicas que ustedes pueden utilizar para hacer el cálculo. Si se desea, que es lo ideal, hacer una estimación de calorías, de kilocalorías al día. En este paciente se ajustó el plan de alimentación a 1500 calorías utilizando el método rápido con una distribución de 45 gramos de hidratos de carbono, 20% de proteínas y 35% de lípidos. ¿Por qué estamos utilizando una dieta baja en hidratos de carbono? Pues por el nivel tan elevado que se tenía en cuanto a los triglicéridos. Disminuyendo a la medida de lo posible, a la mayor medida de lo posible, la cantidad, el porcentaje de hidratos de carbono simple y siempre aumentando los gramos de proteína. Entonces, tenemos este patrón de alimentación donde toda nuestra alimentación, todo lo que comemos se van a agrupar en verduras, frutas, cereales y tubérculos, leguminosas, alimentos de origen animal, leche, aceites y grasas y azúcares. Pues los azúcares tenemos dos tipos, pero de preferencia nunca hay que fomentar el consumo de este grupo de alimentos en nuestros pacientes. Por lo contrario, siempre hay que tratar de buscar estrategias que ayuden a nuestros pacientes a ir disminuyendo su consumo, ya sea que utilicemos herramientas como edulcorantes no calóricos para ir disminuyendo los azúcares estándar, pero siempre orientado a que dejen cualquier estimulante de sabores dulces. Entonces, se distribuyó esta dieta de 1500 con esta distribución a que el paciente consuma de forma libre las verduras, las frutas, los restringimos a únicamente dos equivalentes de frutas al día, cereales y tubérculos dejamos sin grasa 7 equivalentes, leguminosas 1 y alimentos de origen animal, pues los evaluamos en 4 y 1 con bajo aporte de grasa. Ahora, esta parte es la intervención nutricional y el plan de alimentación que se pretende dejar a la paciente a largo plazo. Hay un aspecto muy importante de este caso clínico que era una paciente con hipertrigliceridemia por lo extrema con un valor de triglicéridos de 1200 miligramos sobre decilitro. Estos pacientes que cursan con niveles tan elevados de triglicéridos, lo más importante es disminuirlos para evitar el riesgo de una pancreatitis aguda, por lo cual se prescribe un ayuno parcial de 3 días. ¿En qué consta este ayuno parcial? Pues el tratar de que el paciente coma la menor cantidad de calorías y también de hidratos de carbono para lograr una disminución sustancial de los triglicéridos en 3 días. Por lo cual se da en el desayuno. Este es un ejemplo del menú que podemos dejar cuando encontremos este tipo de pacientes en la consulta, en la atención en primer nivel o ya sea en unidades de nivel más elevado. Entonces tenemos en el desayuno de 2 a 3 claras de huevo hervido o cocido en sartén de teflón sin aceite, con jitomate y una taza de té de manzanilla o sin azúcar. En la colación podemos dejar nopales y agua natural. En la comida son 50 gramos de pollo sin piel con salsa verde natural, sin cebolla y champiñones, y cocción pues lo vamos a preferir todo al vapor. En la colación vespertina, pues vamos a tener ensalada de berros, espinacas y jitomates y agua natural. Y en la cena son nopales asados rellenos con 50 gramos de queso panela en ensalada de jitomate sin cebolla o agua simple o té sin azúcar. Entonces, realmente le llamamos ayuno parcial porque si se pueden dar cuenta, el paciente no se queda en un completo ayuno, pero este tipo de alimentación y la distribución que se da durante el ayuno, pues es muy, muy baja en hidratos de carbono y también muy baja en calorías totales.
Si lo traducimos a comida, pues realmente no es como que vayamos a dejar al paciente completamente con hambre. Si lo escribimos de forma correcta, vamos a lograr que el paciente se apegue a este tipo de intervenciones que son de muy corto tiempo para poder disminuir el riesgo de pancreatitis, y posteriormente es que regresaríamos ya a la prescripción de un plan de alimentación a largo plazo. Esto va a ser una vez que los valores de triglicéridos hayan bajado y pues ya no esté el paciente en riesgo de desarrollar una pancreatitis. Entonces, en esta tabla pueden ver los alimentos que están permitidos durante el ayuno parcial, donde tenemos el grupo de verduras, que son varias opciones que le podemos dar al paciente. Tenemos condimentos naturales que podemos utilizar para poder darle sabor a los alimentos mientras estemos en este periodo de ayuno. Tenemos cuáles son las proteínas que podemos utilizar de origen animal, que va a ser el atún en agua, las claras de huevos, el pollo sin piel, el pavo sin piel, el pescado blanco y el requesón, que es una de las opciones. Aquí también hay que tomar en cuenta si el paciente cuenta con alguna otra comorbilidad que podría estar contraindicado. Entonces, por ejemplo, el atún, que es un alimento que es rico en sodio y nuestra paciente tiene hipertensión, a lo mejor no le vamos a mandar el atún, pero sí le podemos dejar las claras de huevo o el pollo sin piel. Y en las bebidas, pues tenemos las aguas naturales. El agua natural, que siempre va a ser en cantidad libre, y el té sin azúcar para poderle dar también un poquito más de sabor al paciente en sus alimentos durante este periodo. ¿Cuáles son los alimentos que vamos a omitir durante el ayuno parcial? Pues aquí tenemos las cremas, los chorizos, las mantecas, los alimentos que son ricos en grasas saturadas y trans, las semillas, que a pesar de que son pues grasas saludables para el paciente, durante este periodo tampoco los vamos a recomendar. Y también tenemos grupos de hidratos de carbono que vamos a omitir, también cereales, leguminosas y tubérculos, y los lácteos. Todas las frutas durante este periodo de ayuno parcial se van a restringir, no vamos a permitir que consuma este tipo de alimentos. Y también los productos de origen animal como la barbacoa, las carnitas de cerdo, pues tampoco las vamos a permitir en este periodo. Hay que hacerle hincapié al paciente que es muy importante para su salud y que es un periodo corto principalmente para que el paciente pues no se desespere y podamos tener un adecuado apego en esta parte del tratamiento inicial. Las verduras cocidas, en esta parte también del ayuno vamos a restringir algunas, que aquí les enumero y que posteriormente lo van a poder ver en su plataforma. Y por último, pues les dejo un ejemplo del menú que podríamos utilizar para cuando ya tengamos que prescribir un plan de alimentación de mantenimiento. Es bien importante que en este tipo de pacientes que presentan alteraciones en los triglicéridos tan extremas, le hagamos hincapié de que este plan de alimentación no es cuestión de unos días o unos meses, sino es la modificación constante al estilo de vida en cuanto a la alimentación. Entonces, vamos a tratar de hacer modificaciones, como lo mencionamos al inicio, de forma paulatina, siempre buscando una negociación con el paciente, tomando en cuenta cuánto dinero tiene, tomando en cuenta el gusto de cada uno de nuestros pacientes que encontramos y detectando, sobre todo, conforme va la práctica clínica, detectando qué alimentos podríamos ir retirando y que harían un cambio bastante importante a la calidad de la dieta del paciente. En este ejemplo, por ejemplo, si nosotros habláramos con la paciente y evaluáramos qué sería la opción más viable que ella estaría dispuesta a retirar de su alimentación, para poder ir mejorando tanto el perfil lipídico como el control de la glucosa, a lo mejor yo me iría directamente por los azúcares provenientes de las bebidas azucaradas y también la sustitución de los alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, si la paciente dice, no me quite la coca, a lo mejor disminuimos el consumo de la coca las 2 veces al día y solamente la dejamos en una, y posteriormente vamos evaluando muy de la mano que la paciente vaya cambiando a una versión light y posteriormente el lograr que la paciente pues deje el consumo de este tipo de alimentos. A lo mejor muchas veces intentamos tener un enfoque bastante radical y decirle, no, usted va a dejar de cajón todo esto.
¿qué logramos cuando tenemos este tipo de actitudes con nuestro paciente? Pues que al cerrar la puerta, al salir de nuestro consultorio, el paciente no siga ninguna de las recomendaciones, no logramos motivar al paciente y pues no logramos incidir en ese proceso educativo que debemos de tener en cuanto a la alimentación. Porque a pesar de que la alimentación es una de las opciones como más que podemos evaluar, que son las más sencillas de realizar, realmente pues son las que más trabajo nos van a costar en esta clase de pacientes, sin pensar que pues ya traen un buen rato con estos malos hábitos y que de buenas a primeras pues va a ser bastante complicado que modifiquen estas conductas. Entonces el proceso de negociación es muy importante y sobre todo brindar la información necesaria para que el paciente logre entender por qué razón es que nosotros estamos retirando estos alimentos y cuál va a ser el impacto a corto, mediano y largo plazo en su salud de estas modificaciones. Entonces, pues regresando nuevamente al menú que dejaríamos para la dieta a largo, mediano y largo plazo del paciente, tenemos un desayuno que dejamos quesadillas de queso panela. ¿Por qué dejamos las quesadillas? Porque son fáciles de preparar, no necesitamos muchos ingredientes y pues también son bastante económicas, ¿no? Para que podría adecuarse a las necesidades de nuestra paciente. Entonces tenemos 2 quesadillas de queso panela con tortilla de maíz y queso panela en cada una de las tortillas. Vamos a fomentar el consumo de verduras con el pico de gallo y vamos a dejar como postre la media pieza de manzana. La colación vamos a dejar 5 galletas tipo María, a pesar de que las galletas Marías pues sí tienen un exceso de azúcares, que lo podemos evaluar ahora con el nuevo etiquetado. Hay que recordar que la paciente estaba consumiendo alimentos ultraprocesados con una gran cantidad de azúcares, entonces vamos buscando opciones que pues vayan con los gustos de la paciente para que pues vaya adaptándose a la dieta y posteriormente podemos ir cambiando este tipo de alimentos por otros que sean más benéficos todavía para su salud. Dejamos el yogur light también. En la comida vamos a dejar pechuga a la plancha y verdura. ¿Por qué pechuga a la plancha? Porque es muy fácil de realizar y probablemente a nuestra paciente pues no le guste mucho ocupar mucho tiempo en la comida. Lo podemos evaluar también a través del tipo de alimentos que consume. Entonces, con media taza de arroz, 100 gramos de pollo, las tortillas y verduras al gusto, siempre incentivando al consumo de verduras para también tener una mayor saciedad de nuestros pacientes. Y por cena vamos a tener el consomé de pollo, que podría ser 30 gramos de pollo hervido o el que sobró de la comida con verduras, 2 cucharadas soperas de aguacate y media taza de arroz cocido. Entonces, estos menús son ejemplos, pero nosotros siempre tenemos que ir en pro de los gustos y las posibilidades de nuestros pacientes. Y pues sobre todo incentivar el consumo de agua natural al día. Otra opción de las bebidas con las que podemos acompañar nuestras comidas son el agua de tamarindo, el agua de limón y el agua de Jamaica. Los tés. Ahora, vamos a hacer una evaluación de la actividad física. En estos pacientes no es lo más importante es aparte de incentivar una mejor dieta, pues también va a ser el incentivar a los pacientes a iniciar actividad física. Entonces, vamos a hacer una evaluación. Lo importante también de la parte de la prescripción de actividad física, porque hay que recordar que hay que hacer una prescripción, así como se hace una prescripción médica, una prescripción nutricional, la parte de la actividad física y el ejercicio, también tenemos que tomar en cuenta varios factores. Entonces, podemos utilizar este tipo de preguntas para evaluar qué tan activo es nuestro paciente y qué recomendaciones podemos hacer para poder incentivar a aumentar la actividad física o inclusive a iniciarla. Entonces podemos preguntar cuántas horas al día permanece sentado frente a un escritorio viendo la televisión, cuánto tiempo en total camina al día, si realiza ejercicio, cuál ejercicio y por cuánto tiempo en caso de tener una respuesta positiva, si realiza actividades domésticas, cuáles y por cuánto tiempo en un día habitual. Entonces, todas estas preguntas, a pesar de que son muy pequeñas, son bastante concisas para poder evaluar si al paciente le gusta hacer ejercicio, si ya lo está haciendo, pues seguir motivando a que lo realice y si no lo está haciendo, poder ver cuánto tiempo tiene disponible para poder hacer este tipo de actividades.
Ujú. Ahora, otra parte importante que podemos utilizar es una evaluación de la condición física de nuestros pacientes. Tenemos herramientas, múltiples herramientas que ya se encuentran validadas, que son de fácil acceso, que no necesitamos mucho tiempo para realizarla y sobre todo que no necesitamos eh, más recursos económicos para poder hacer una evaluación de nuestros pacientes. Entonces, los cuestionarios son una excelente opción para poder hacer este tipo de evaluaciones. Este cuestionario nos va a ayudar también a evaluar la condición física de nuestro paciente para saber qué prescripción podemos dar de forma estructurada e independiente. Entonces, por ejemplo, podemos iniciar con siente debilidad en las piernas al subir las escaleras de varios pisos, jadea cuando corre una distancia corta, puede inclinarse, atarse los cordones de los zapatos y ponerse los calcetines sin sentarse, siente dificultad para salir de la bañera o levantarse de una silla, evita en lo posible el esfuerzo físico, durante la última semana se ha sentido agotado físicamente más de una vez al final de su jornada laboral, durante la última semana se ha sentido tenso físicamente más de una vez al final de la jornada laboral, y así hasta concluir las 10 preguntas. Luego, este cuestionario ya nos brinda una interpretación para poder evaluar la condición física de nuestro paciente y con base en esto poder hacer nuestra prescripción en cuanto a la calidad, el tipo y el tiempo de ejercicio o actividad física que se va a iniciar, ¿no? Entonces, sin respuestas afirmativas, pues significa que nuestro paciente tiene una condición física adecuada, por lo cual vamos a seguir únicamente incentivando a continuar con este tipo de actividades. Si de la pregunta 1 a la 4, perdón, de la pregunta de la 1 a la 7 tenemos de 1 a 4 preguntas positivas, pues es importante mejorar la actividad física en estos pacientes. Si de la pregunta de la 8 a la 10 hay negativas, pues significa que nuestro paciente no hace ejercicio. Y si tenemos más de 5 positivas en las preguntas del 5 al 7 y más de una de la 8 a la 10, pues significa que nuestro paciente tiene que hacer cambios sustanciales en el estilo de vida relacionado a la actividad física. Entonces, una vez que sabemos cuáles son, qué condición física tiene nuestro paciente, podemos iniciar con las recomendaciones de ejercicio físico. Entonces, siempre es importante iniciar con una fase de calentamiento, luego pasar a la fase de ejercicio, ya sea aeróbico o anaeróbico, dependiendo de lo que haya resultado en el cuestionario o dependiendo de nuestra evaluación física que hayamos realizado, pues ya se va a definir qué tipo de ejercicio y la frecuencia del ejercicio que vamos a utilizar. Y por último, siempre también es importante tener una fase de recuperación de la actividad o el ejercicio que se haya realizado. En el caso de nuestro paciente, se pidió que se tuviera 5 minutos de calentamiento, el cual le podemos brindar al paciente ejemplos de ejercicio. Luego se pidió que iniciara con una caminata de 15 minutos, 1 o 2 veces a la semana, con preadaptación al ejercicio y descansos de 2 a 3 minutos cada 5 minutos, porque hay que recordar que nuestra paciente no hacía nada de actividad física. Y pues por último vamos a pedirle un proceso de recuperación de 5 minutos. Siempre, siempre vamos a evaluar a tolerancia el ejercicio con cada uno de nuestros pacientes, incentivando que cada semana podemos ir aumentando de 5 o de 10 minutos hasta poder pues lograr estos objetivos que es la disminución del perfil de lípidos, el aumento en el colesterol HDL y sobre todo la pérdida de peso en nuestros pacientes cuando tenemos un índice de masa corporal que caiga en la clasificación de sobrepeso u obesidad. En la tercera semana se va a hacer una adaptación de 20 minutos de caminata matutina y 15 minutos de subir y bajar escaleras por la tarde en nuestra paciente, que es este caso clínico. Por último, ya para concluir esta sesión, les quiero presentar aquí un modelo de sistema de presión donde pues podemos observar un árbol de decisiones que el paciente está comprometido con una práctica del estilo de vida saludable. Si tenemos una respuesta positiva, pues lo que hemos platicado durante toda esta sesión, que es continuar con la motivación para que no abandone estas prácticas saludables. Si la respuesta es que el paciente no se encuentra comprometido, pues vamos a buscar
en cuál de las categorías cae cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el paciente desea intentar la práctica de un estilo saludable. Si la respuesta es no, vamos a tratar de motivar al paciente para buscar un cambio siempre, pues esperando a tener una respuesta positiva del paciente, ¿no? Pues podemos iniciar platicándole cuáles son los beneficios, cuáles son las complicaciones, si decide continuar con el estilo de vida que no ha tenido resultados favorables, hasta que el paciente pues pueda iniciar a darnos un indicio de que tiene ya una mejor aceptación para poder hacer estas modificaciones. También es muy importante que todos nosotros aprendamos a trabajar con un equipo multidisciplinario. Si el paciente llega con nosotros con una actitud negativa, pues difícilmente vamos a poder incidir en un cambio y tal vez necesitemos referirlos al profesional pertinente para poder evaluar cuáles son las barreras o cuáles son los motivos por los cuales se encuentra desmotivado o no se encuentra comprometido con este tipo de actividades. Si el paciente nos da una respuesta positiva, pues lo importante es iniciar la idea de buscar un cambio, ayudar a la búsqueda de barreras y dudas que pueda tener con respecto a por qué no está logrando sus objetivos o por qué a ella o a él se le hace difícil hacer estos cambios en el estilo de vida. Si encontramos a un paciente que lo intentó recientemente pero no lo logró, es importante que identifiquemos cuáles fueron las barreras y planificar cómo podríamos corregir estas barreras por las cuales no logró el cambio o llegar a las metas adecuadas, ya sea en el perfil de lípidos, ya sea en el control glucémico, ¿no? En cuanto, si tenemos a otro tipo de pacientes con intentos previos, pero abandonó ya estos intentos, pues hay que preguntar, a lo mejor el paciente se encuentra agotado, tiene culpas constantes por el fracaso y aquí lo principal también es identificar las barreras. Siempre vamos a tratar de identificar cuáles fueron los motivos por los cuales se abandonó el tratamiento para poder incidir sobre esas barreras principalmente y pues irnos acercando cada vez más a que el paciente se encuentre más comprometido con los cambios que estamos proponiendo. Pues esto sería todo por parte de su servidora. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si pues se han ido contestando mediante el chat. Ok, pues dejo abierto el panel para preguntas. Les invito a que abran sus micrófonos o sea a través del chat como lo están haciendo. La maestra Donají ha estado dando respuesta en algunos casos, pero si quieres revisar el chat, Lisbeth, y complementar o alguien alguna nueva pregunta, podría tener el micrófono abierto. Claro. Permítanme 2 segundos. Profesora, tengo una pregunta. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de que el paciente decidiera optar por bebidas, una bebida natural, por así decirlo, preparada con frutas o, por ejemplo, con bebida de limón, y preguntara si puede añadirle azúcar adicional, ¿qué cantidad de azúcar se le recomendaría o se le recomendaría, por ejemplo, utilizar sustitutos de azúcar en todo caso? Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas como triglicéridos altos o periodos de hiperglucemia, no vamos a incentivar en ningún momento el que continúen el consumo de azúcares, por ejemplo, el azúcar de mesa. Siempre vamos a referir al paciente que pues podemos buscar otro tipo de opciones o disminuir el consumo de azúcares o en dado caso, pues sí va a ser preferente que hagamos el cambio a algún sustituto de azúcar, pero pues siempre abriendo el diálogo en que este tipo de acciones no es saludable y que debemos ir disminuyendo paulatinamente el consumo tanto de azúcar como de edulcorantes cuando ya se está realizando. Todo siempre pues platicando lo que es un proceso y que no es muy necesario muchas veces el consumo de estos aditivos. Y otra pregunta, ¿qué tan aconsejable es para este tipo de pacientes seguir una dieta de tipo vegetariana o vegana?
Sí, siempre en cuanto al las dietas vegetarianas o veganas, es muy importante que se lleve en acompañamiento de un profesional que sea de formación nutriólogo, porque hay que adaptar la cantidad de hidratos de carbono, hay que adaptar también el contenido de grasa y sobre todo cumplir el requerimiento de proteínas. Sí, son opciones y son dietas que se han evaluado que tienen beneficios a la salud y que no compromete tampoco el aporte, por ejemplo, de proteína que se había pensado anteriormente. Entonces, sí podemos ir orientado a hacer este cambio siempre y cuando el paciente se encuentre eh, de acuerdo con estas modificaciones. Pero siempre hay que checar mucho la adaptación de los macronutrientes con estos pacientes. Y ya para, bueno, como última pregunta, ¿se recomienda al paciente previo a la instauración de una dieta en realizarse estudios de laboratorio para ver precisamente los niveles de sodio y de glucosa o únicamente con las medidas antropométricas y el diagnóstico de por ejemplo, hipertrigliceridemia o de algún trastorno metabólico, se puede implementar una dieta sin problemas? No, es importante, por ejemplo, si estamos en un ambiente donde el paciente se presta para hacer los estudios de laboratorio, tener el ABCD de la evaluación, donde incluye los laboratorios bioquímicos, para poder evaluar qué modificaciones podemos realizar. A lo mejor tenemos la evaluación antropométrica, a lo mejor el paciente se ve que está disminuyendo el peso corporal, sigue adecuadamente la dieta, y omitimos los laboratorios y resulta ser que este paciente pues sí se encuentra con un descontrol de la glucosa, también trae los triglicéridos un poquito elevados, entonces en ese caso los laboratorios bioquímicos los laboratorios nos van a dar la luz y la pauta para poder evaluar los macronutrientes. Entonces siempre que se tenga acceso a laboratorios, lo preferible es que siempre tengamos toda esta información para dar un diagnóstico objetivo y un seguimiento objetivo con los pacientes. Ok, muchísimas gracias. Sí. Ok. A ver, tenemos varias preguntas donde no sé cómo vamos de tiempo. Sí, si gustas ir avanzando, tenemos un par de minutos, Lisbeth. Ok, vamos a ver, dice la pregunta de Fátima, ¿qué tipo de actividad física puede realizar un adulto mayor si tiene afectadas las rodillas? Pues en cuanto al tipo de actividad física, si nosotros no tenemos como la formación suficiente para hacer el diagnóstico, es importante que no tenemos la información necesaria para poder hacer las recomendaciones, es importante que lo podamos referir con un profesional que tenga formación en este campo, por ejemplo, un fisioterapeuta que podría llevar de forma adecuada el tipo de actividad física. Si no tenemos la opción del fisioterapeuta, siempre podemos tener ejercicios que son sentados con algunos pesos ligeros, que podrían ser botellas de agua o litros de leche, dependiendo de qué tanto pueda tolerar el paciente, y hacer ejercicios de movilidad para evitar que se sigan dañando las rodillas y poder seguir haciendo movimientos. La natación es un tipo de ejercicio muy bueno para esta clase de pacientes. Ahora dice, con úlceras. Pues en cuanto a la actividad física, siempre va a ser, porque veo que hay varias preguntas relacionadas a esto, siempre va a ser evaluando todas las comorbilidades que pueda llegar a tener el paciente. Si observamos que es un paciente que no puede, que tiene pie diabético o que tiene alguna alteración ya en la marcha o cualquier otra de estas situaciones que pudieran llegar a cursar los pacientes, pues vamos a evaluar qué opciones tenemos, por ejemplo, la movilidad superior o sentados en una silla podemos hacer estiramiento de las piernas o con ayuda de algún profesional también podemos hacer otro tipo de actividad física, pero siempre incentivando a tener un mayor movimiento corporal. Ahora tenemos también, ¿qué opino de los edulcorantes? Son un buen medio para poder evitar que los pacientes sigan el consumo de azúcar de mesa o azúcares simples o los azúcares convencionales, pero pues siempre va a ser preferible que vayamos fomentando al paciente a
a una alimentación natural, sin aditivos, sin fomentar el consumo de alimentos con estimulantes como, por ejemplo, la stevia o el azúcar de mesa. Entonces son un buen medio de transición, pero siempre es importante ir abandonando cada una de estas actividades. ¿Cuánto tiempo desde el inicio de la dieta podemos volver a evaluar? Pues se puede hacer un seguimiento mensual o trimestral y siempre vamos a ir buscando para considerar que tenemos una pérdida exitosa de peso, pues se espera desde un 3%, una disminución desde el 3 al 5%, eso ya podemos mencionar que es una dieta que está teniendo éxito. Si vemos que el paciente no está logrando llegar a las metas de pérdida de peso o control de algún valor bioquímico, pues sí es importante que evaluemos en qué otro aspecto podemos negociar o dónde es que se está transgrediendo el plan de alimentación que estamos diciendo, que estamos dando. ¿Por qué se elimina la cebolla? Sí. No, está bien. Te preguntaban también si puedes prolongar el ayuno parcial a más de 3 días para el paciente con hipertrigliceridemia severa. Si observamos que el paciente no disminuye los niveles de triglicéridos, sí se pueden prolongar hasta que logremos disminuir el riesgo de pancreatitis siempre, pero posterior a esto no es recomendable dejar el periodo de ayuno porque podemos caer en un proceso de malnutrición. Entonces, una vez que logramos disminuir los triglicéridos, pues ya es importante implementar un plan de alimentación estructurado. La cebolla la eliminamos por el contenido de hidratos de carbono. Es importante que en estos pacientes, cuando estamos en un periodo de ayuno, eliminemos la cantidad de hidratos de carbono que se consumen a través de la dieta. También había una pregunta sobre si el paciente con hipertrigliceridemia severa se le puede dar una dieta basada exclusivamente en plantas. Ok. Lo más importante es que cuando logremos nivelar los valores de triglicéridos, sí se puede dar una dieta basada en plantas, pero en este tipo de pacientes lo que vamos a evaluar mucho es la cantidad de hidratos de carbono, la cantidad de hidratos de carbono, y por eso es importante el acompañamiento de un profesional de la nutrición para poder dejar una distribución adecuada de los macronutrientes. Hay que recordar que, como todo, aunque sea una dieta basada en plantas, los excesos pueden influir en el valor de triglicéridos, de colesterol y de glucosa también. Y bueno, complementando a tu respuesta, es importante que el paciente tenga una dieta balanceada. Si lo dejamos solamente con un grupo de alimentos, lo más probable es que vaya a tener algún déficit de vitamina o algún déficit de algún macronutrimento o micronutrimento a futuro. Entonces, no es conveniente dejarlo solamente con un grupo alimentario. Siempre es tener estos apoyos de dietas emergentes, ¿no? Para poder lograr reducir, en este caso el ejemplo es de triglicéridos, con una dieta de ayuno de 72 horas, disminuimos hasta el 70% del basal los triglicéridos, y con una dieta de ayuno de 2 días disminuimos el 50% así de golpe los valores de triglicéridos. Pero después, como menciona muy bien la maestra Lisbeth, es importante que el paciente vuelva a retomar esa dieta balanceada con la justa proporción y distribución de los macronutrientes, bajando no solamente las grasas saturadas, sino también los hidratos de carbono simples. Maestra Donají, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy, Ivette. Te preguntan, hay una pregunta que a lo mejor vale la pena contestar. Dice Luis Mati, ¿alguna plataforma con sugerencias de platillos? Que estoy hablando sobre lo que tú estás haciendo de videos en la unidad. Ok, sí, nosotros aquí en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas vamos a encargarnos en subir videos con recetas precisamente con todas estas enfermedades como son las dislipidemias. Entonces, también aprovechando como comercial, si nos pueden seguir, estaría muy bien.
Muchas gracias. Podríamos poner en el chat las redes sociales de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas para que puedan ustedes revisar los contenidos en este sentido que se emiten día a día a cargo de del grupo de nutriólogas, coordinadas por la maestra Donají. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia para la maestra Lisbeth? Muy bien. Liz, ¿alguna conclusión final para ya despedirnos? Pues siempre, a modo de conclusión, podemos decir que es importante, como mencionamos durante todo, evaluar la calidad de la dieta del paciente, de dónde vienen estos alimentos que están consumiendo y que podrían estar infiriendo en los valores tanto de glucosa, triglicéridos y colesterol. Y siempre buscar alguna dinámica que pudieran ayudar a incentivar y a mantener estos cambios en el estilo de vida a largo plazo. Es bien importante el mantenimiento de la dieta. Ajá, y siempre trabajar de forma multidisciplinaria con el personal de nutrición, con el personal de psicología, psiquiatría y pues con todos los compañeros de medicina. Uh-huh. Muchísimas gracias. Pues agradezco a todos. Ya la maestra Donají está poniendo las ligas de las redes sociales de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas para que nos puedan seguir y compartir todas estas cápsulas informativas sobre medicina y nutrición que se están otorgando a todos los pacientes y a todos los médicos. Muchísimas gracias. Les invito a calificar las ponencias al final y les invito por favor también a escribir sus dudas, comentarios, las preguntas al experto que la maestra Lisbeth va a dar respuesta en este fin de semana para cualquier duda que no haya podido ser resuelta en esta sesión. Muchísimas gracias a todos y buen fin de semana. Gracias, Donají, gracias, Lisbeth. De nada, a Gracias, ustedes. maestra. Gracias al equipo de Salud Pública también por apoyarnos. Muchísimas gracias.